Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar comienzo a esta última sesión de este enorme, magno e intenso congreso que nos ha hecho transitar por variopintas, pero interesantes a cada cual más, sendas de pensamiento y por múltiples lugares. Definir la experiencia que durante estos 4 días hemos compartido se antoja difícil, así que no voy a caer en la trampa de intentar hacerlo. Como tenemos para culminar este congreso una mesa tan apasionante como la que conforman nada menos que Rebeca Maldonado, Luis Arenas y Teresa Oñate, voy a comenzar con la presentación de Rebeca, que me concederá en primer lugar, y a continuación pues nos sumergiremos en lo que nos trae de contar, que no será poco ni será precisamente baladí. Bueno, Rebeca Maldonado es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y las áreas es profesora a tiempo completo, definitiva, en el área de Ontología y Metafísica del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, de la UNAM de México. Las áreas de su especialidad son la metafísica y la ontología, donde destaca particularmente la línea de investigación particular acerca de la crisis del habitar. Particularmente, además, se encuentra trabajando las obras fundamentales de la Escuela de Kioto, desde la perspectiva de la crítica de la subjetividad, la modernidad, la metafísica, la temporalidad y también el budismo japonés. Además, por supuesto, de la crítica que lleva a cabo Heidegger a la modernidad, y en la cual es una de las mayores y mejores especialistas, de las más lúcidas en todo el mundo. Fue responsable del proyecto de investigación Pensar Occidente, Ontologías del siglo XX, y del proyecto PAPIT, Ontología e Historia, Indagación sobre las vías para otra historia desde la ontología del siglo XX, desde los cuales ha organizado numerosos encuentros y seminarios. Actualmente dirige nada menos que 2 proyectos de investigación. En primer lugar, el proyecto PAPIT, Crisis del Habitar y el Habitar Originario en su relación con la Tierra, entre cuyos investigadores tengo el honor de encontrarme, y el proyecto Ontologías Intersticiales. Entre las numerosas obras y textos que ha realizado la profesora Rebeca Maldonado, quisiera destacar la publicación de los libros Metáforas del Abismo, Itinerarios de Ascenso y Descenso en Nietzsche, publicado en ediciones sin nombre en el año 2008, México; Kant, La razón estremecida, publicado en 2010; La conciencia de la anilidad en la poesía de contemporáneos, para una hermenéutica de la muerte en la poesía mexicana, en la editorial Ediciones de Medianoche; y destacar que coordinó la realización de diversas obras colectivas, entre las cuales quisiera referir muy especialmente los volúmenes Pensar Occidente, Ontologías del siglo XX, Ontologías del siglo XX, publicado en la editorial UNAM en el año 2018, y una obra que me permito referir en cuanto al profundo interés que tiene, yo mismo he disfrutado de su lectura en numerosas ocasiones, como es Tránsitos y Resistencias, Ontologías de la Historia, publicado en la editorial Ítaca y por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asimismo, en el año 2017. Además, en esa obra también Teresa Oñate cuenta con un prólogo que constituye, si se me permite decir, uno de los hitos dentro de su pensamiento reciente, y se encuentra precisamente en esa obrita.
Pues bien, aparte, por último, decir que es directora de la revista Teoría, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y que ha sido durante muchos años coordinadora del Colegio de Filosofía de dicha facultad en la UNAM. Sin más, Rebeca, ya sé que el currículum es enorme, pero doy paso a tu ponencia. Muchas gracias por estar aquí, por haber cogido ese avión y por hacernos felices con tu presencia. Muchísimas gracias, Nacho. Yo también estoy muy contenta y quiero agradecerle a Mercedes, a Irene, a mi querida Teresa, a ti mismo, Nacho, porque realmente pues has estado preocupado desde enero, 6 de enero, por si vengo o no vengo, ¿no? Y a todos ustedes, pues, por estar aquí en la última sesión, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, este trabajo es, digamos, de verdad que he trabajado muchas cosas durante muchísimo tiempo, pero este trabajo es un trabajo nuevo. O sea, entonces, yo les voy a agradecer muchísimo sus comentarios, ¿no? Los puedan hacerse ahora, las preguntas que me hagan. Entonces, y bueno, lo leo con una cierta, como, bueno, me voy a aventar al pozo, ¿no? Pero con esta como inseguridad, pero no me importa, ¿no? O sea, yo creo que así se hacen las cosas y ustedes ya me dirán, ¿no? Esta investigación procede de tiempos prepandémicos, donde considerábamos que la pérdida del lugar es el tema de nuestro tiempo y al cual habría que pensar como época de la descolocación absoluta. Si pensamos la destrucción de los lugares o de territorios, la migración, la pérdida de hábitats y la muerte continua de innumerables especies. Todo ha perdido su lugar. Ninguno de los tratamientos de Nietzsche abrió a esta experiencia de nihilismo, excepto aquella visionaria sentencia que reza: el desierto crece. El desierto justo como experiencia de no lugar. Asimismo, tenemos otra experiencia topósica del nihilismo expresada por Nietzsche, cuando señala el hombre ha rodado del centro a la periferia. Sin embargo, la pandemia tal vez abrió ojos a nuestro espíritu a esta crisis de falta de lugar, de no lugar en su ahondamiento, y hayamos despertado en colectividad a que somos seres ambientales, junto con los organismos no humanos, a que solo en el intersticio frágil del ambiente sea posible la futuridad de la colocación absoluta. Tratemos de pensar a esta localización absoluta desde la descolocación. Podemos afirmar que toda la obra de Heidegger ha recibido un impulso desde su concepto de la desmundanización de la mundicidad de lo a la mano que aparece ya en Ser y Tiempo, la cual consiste en un aplanamiento de la diferencia, de los lugares. Ahora sabemos que puede ser no solo desde la perspectiva de la ciencia, sino también de los mercados, de la tecnología, al poner todo, absolutamente todo, bajo su dominio y perspectiva. Dice Heidegger: el mundo pierde lo que tiene específicamente de circundante. El mundo circundante se convierte en mundo natural. El mundo como conjunto de útiles queda espacializado en una trama de cosas extensas. El espacio natural homogéneo solo se muestra por la vía de un particular modo de descubrimiento del ente que comparece, modo que tiene el carácter de una específica desmundanización de la mundicidad de lo a la mano. Para resistir la desmundanización y siguiendo a Ser y Tiempo, no podemos perder la mirada circunspectiva, nuestro modo de ser desalejante desde los lugares que habitamos y las actividades que realizamos en ellos, recibiendo desde ellas mismas una orientación. ¿Cómo recuperar lo específicamente circundante del mundo en cada caso y estar en guardia contra la visión neutralizadora de la mundanidad acircunspectiva? A finales del siglo pasado y a inicios de este siglo, las cosas comenzaron a aparecer de otra manera. Los intérpretes, siguiendo la senda abierta por Heidegger, colocaron su ojo en el habitar y en el lugar. Ejemplos de ellos tenemos a Tim Ingold, con la percepción del ambiente, Tu Fuan con topofilia, sin olvidar la perspectiva abierta por Watsuji Tetsuro en Fudo, título que se tradujo al español como Antropología del Paisaje. El pensamiento, a la par que la desmundanización histórica consumada,
irá abriendo perspectivas encaminadas a una recuperación de lo circunmundano, que para nosotros es la principal forma de resistencia ante el olvido del lugar, la pérdida del lugar y la destrucción de los lugares. Para nosotros se abre la urgencia de entender en el fenómeno raíz del nihilismo contemporáneo que conduce a una oleada de sinsentido la pérdida del lugar y hacer todo lo pensante y cotidianamente posible por la mundanización que tiene por condición la recuperación del lugar. La filosofía se ha convertido en la fuerza que busca la localización. Me gustaría iniciar yendo a sociedades premodernas y no occidentales del sentido del cielo anterior a la occidentalización secularizadora, donde la localización presenta la estratificación cielo, tierra, inframundo, aunque para Tuan esta dimensión cosmológica es destruida y aplanada hasta terminar en la horizontalización del paisaje. Veamos algunos de ellos. Para los Buriat, el cielo tiene la forma de un caldero invertido que sube y baja. Al subir deja una brecha entre el cielo y al borde de la tierra por donde soplan los vientos. Los turcos tártaros se imaginan al cielo como una tienda o un techo que protege la tierra y la vida en la tierra. Las estrellas son agujeros por donde penetra la luz del cielo. La luz de un meteorito es una grieta en el cielo o la puerta del cielo. El techo del cielo está sostenido por un pilar, que es también el eje de las estrellas que giran alrededor de la estrella polar. No nos extraña entonces el enorme esfuerzo realizado por Heidegger en su paso atrás del pensamiento rememorante por desaplanar al mundo y abrir la cuádruple ligadura como un esfuerzo de localización, por lo cual pensar en paisaje le parecerá el camino a la planificación. Y no solo. En Apuntes de Taller, Heidegger solicita mantener en remomeración pensante las palabras de Khrushchev. Somos los primeros en el mundo en marcar en el cielo una vía de la tierra a la luna, ante lo cual Heidegger piensa, no hay ya ni la tierra ni el cielo en el sentido del habitar poético del hombre en la tierra. Lo que el cohete lleva a cabo es la realización efectiva de aquello que desde hace 3 siglos es emplazado de manera cada vez más excluyente y categórica como naturaleza. La trayectoria del cohete empuja cielo y tierra al olvido. Sloterdijk mirará la desmundanización que avistó Heidegger y considerará que ante el cielo abierto del siglo XVI, ante el espanto a los espacios siderales, de lo cual Pascal era la expresión máxima, a la postre en Occidente se hizo necesaria la construcción, la edificación de la gran casa humana. Se hace necesaria la producción de inmunidades tecnológicas, queriendo imitar la imaginaria seguridad de las esferas. Con lo cual podemos entender que desde el siglo XVI la perspectiva del construir, el construccionismo, se impone sobre la perspectiva del habitar y su continuo desalejamiento en la mirada circunspectiva desde la ocupación y las actividades cotidianas. El desoimiento del cambio climático, su invisibilización en nuestra vida cotidiana, ocurre por la vía tecnológica. Los humanos, por esa vía, ya se han procurado un estado de inmunidad dentro de una piel electrónica mediática. Los niños mismos, queriendo ser inmunizados a cabalidad, son criados por sus padres mediante esa inmunidad electrónica mediática, volviéndose la desmundanización existenciario del actuar ser en el mundo. El encerramiento cartesiano en la imaginaria seguridad de esferas tecnológicas ha alcanzado en la era de la digitalización su cumbre y su consumación, por lo cual la cápsula espacial se presenta para Sloterdijk como explicitación del habitar, libre del ambiente y sus inconvenientes. Si prestamos atención al ciclo entero de producción de lo tecnológico, la minería de cielo abierto, la destrucción de territorios enteros, dado el envenenamiento del agua, el despoblamiento, la migración, la violencia, se nos descubre otra faz de la pérdida de lugar y la descolocación. De ahí que la inmunidad tecnológica desde el norte o sur es una ilusión por donde sea, porque implica necesariamente la destrucción y la pérdida del lugar junto con la violencia que trae consigo.
Para Sloterdijk, preguntar por el dónde se dirige al lugar que los hombres crean para tener un sitio donde poder existir como realmente son. Habitar para Sloterdijk significa siempre formar esferas, tanto en lo pequeño como en lo grande. Los seres humanos son los que erigen mundos redondos y su mirada se vuelve dentro de horizontes. Vivir en esferas significa generar la dimensión que puede contener seres humanos. Sin embargo, en su capítulo Indoors, nos podemos dar cuenta a cabalidad que Sloterdijk lo que atestigua es justamente la desaparición de la casa cósmica, a la que para él pertenece aún Heidegger, con su tiempo de siembra y de cosecha, y va dando lugar progresivamente a la casa acósmica, desarraigada, como simple estancia para partir, hasta llegar a la casa aislada, climatizada. En estas casas el entorno no importa, las casas son emplazamientos sin entorno. Bachelard señalaba, contrario a Sloterdijk, que en los diagramas del habitar estaba la cosmización del habitar. Desde un punto de vista totalmente opuesto al de Sloterdijk, para Ingold el habitar no significa generar la dimensión donde pueden habitar seres humanos, ni siquiera en Heidegger, porque en Heidegger habitar es el intersticio de cuidar la tierra bajo el cielo esperando a los dioses como mortales, a lo cual tilda Sloterdijk de ser agrícola y promovido por el existenciario del sedentarismo, atento solo a la maduración del fruto y la contemplación de las plantas. Para Sloterdijk se trata de un pensar vegetativo. La crítica ingoltiana a la deslocalización y la atención y cuidado del ambiente. Ingold piensa la perspectiva del habitar, y para él el habitar es la inmersión del organismo persona en el ambiente o mundo de la vida como condición imprescindible de la existencia. La antropología ecológica de Tim Ingold proviene de una crítica desde su contacto y conocimiento de las culturas no occidentales. Para Ingold, lo más importante y el núcleo de su propuesta es la crítica de la separación, naturaleza y cultura de cuño occidental. Al ir a las culturas no occidentales, Ingold se da cuenta que las relaciones íntimas de parentesco también acontecen entre personas humanas y no humanas, pues el bosque es llamado por los Buti-Pygmies como un padre o una madre. Y para poner otro ejemplo, a la laguna de Atitlán en Guatemala, los habitantes del lugar le llaman la abuela. Esto muestra que el bosque o la laguna no es naturaleza. Naturaleza, piensa Ingold, solo puede ser para aquellos que no habitan allí. Para los Batek de Malasia, se ven a sí mismos envueltos como en una relación de interdependencia con las plantas, animales, deidades que habitan en su mundo. Para Ingold, lo que quiere indicar al llamar padre o madre al bosque o abuela a la laguna es que no hay dos mundos, naturaleza, sociedad, sino uno saturado por poderes naturales y abarcando tanto humanos, animales y plantas, de las cuales ellos dependen y las características del paisaje en los cuales ellos se mueven. Ellos ven a este mundo como una entidad integrada y así uno debe conocer al bosque y las plantas que moren en este, de la misma manera en que uno deviene familiar con otras personas, pasando el tiempo con ellas, con la misma calidad de cuidado y atención. Para Tim Ingold, la modernidad occidental, al volvernos separados y desapegados del ambiente, como sucede con Sloterdijk, nos encontramos en el predicamento de tener que dar sentido a la realidad, porque ya se ha excluido de la misma. Por lo cual, insistimos, tenemos que pensar necesariamente a la separación de la naturaleza y a la separación del lugar, a la descolocación como raíz del nihilismo. Contraria a esa interagencialidad y a ese compromiso y atención al ambiente en las culturas no occidentales y sociedades premodernas en Occidente, si pensamos en las pinturas de Bruegel, donde también hay claramente un sentido de tierra y también de cielo, aparece el discurso de lo global, del cual dice Ingold: lejos de nuestro ambiente, de nuestro habitar, es transformado en algo que lo sobrevuela. Así que nosotros, quienes una vez estuvimos parados en su centro, devino primero circunferencial para ser finalmente expelidos de este completamente.
Esto sería justamente el significado de la sentencia nietzscheana, el hombre rueda del centro a la periferia, aunque Ingold no diga ni una palabra del fragmento de Nietzsche. Ingold reclama que la vida vivida en proximidad en la superficie de la Tierra se vea transformada en una relación global desde la infancia, con la presencia de globos terráqueos en el salón de clases y la visión de la Tierra desde la cápsula del astronauta. Imaginar el mundo como un globo es pensar un mundo separado de la vida. Ingold critica las dinámicas de visión que siempre son externas y suponen la separación del percibidor de lo percibido, y piensa por el contrario las dinámicas de la escucha como lo esférico, incluso el globo es a la visión como la esfera es al oír. Esta separación de la experiencia vivida que trae consigo lo global lleva incluso a considerar lo global como lo real y total, mientras que lo local es ilusorio e incompleto. Para Ingold, la esfera es lo que es envolvente e inmersivo, el lugar del habitar. Ingold representa una de las voces más potentes de recuperación de lo local. Su negación proviene de la imposición del discurso de lo global sobre el conocimiento que obtenemos de la vida por la participación activa en nuestros alrededores. Tenemos entonces que la desmundanización de la circunmundaneidad de Heidegger es pensada por Ingold como lo global. Sloterdijk puede ser considerado un defensor acérrimo de la deslocalización, al decir: todo el saber que llevamos en nosotros sobre viviendas y costumbres, procedentes del antiguo inventario, refleja un hábito de habitantes en patrias natales, patrias políticas y regiones, que fue perfilándose durante el reino de 10.000 años de sedentarismo y cuyos sedimentos formales y materiales se presentan en forma de arquitectura de casa, pueblo y ciudad, transmitidas históricamente. En oposición a Sloterdijk, que desconoce la expulsión de territorios y la violencia que entraña, Ingold señala la idea de que la pequeña comunidad permanece confinada al interior de limitados horizontes desde los cuales nosotros occidentales globalmente conscientes hemos escapado, resulta de una privilegización de una ontología global de desapego sobre una ontología global de compromiso. Para Ingold, en el pensar global, forma y significado son sobrepuestos por la mente humana, mientras que en el pensar esférico ambiental, el mundo es un mundo de significado que, a través de una clase de sincronización sensoria, una educación en la atención, se va gradualmente revelando. En cambio, en el pensar global, se prescinde del contexto relacional que envuelve al percibidor en el mundo y es inscrito más bien sobre la superficie del mundo por la mente del percibidor. El conocimiento esférico es adquirido por compromiso directo con el ambiente, en una relación práctica con los objetos en nuestros propios alrededores. El conocimiento global representa los objetos en un mapa. Desde la perspectiva global, el mundo es pensado como algo apropiable, algo que se puede ocupar, y cada forma de vida es codificada separadamente en un vehículo libre de contexto. Ingold piensa un modo en el que el habitar se encuentra comprometido con el lugar y sus procesos, mientras que lo global es desapegado, indiferente al contexto relacional. Con respecto a la diferencia de las cosmologías tradicionales y la tecnología, Ingold señala que aquellas ofrecen una comprensión de la propia conducta en relación con el ambiente. En cambio, la tecnología provee de los principios de la acción de la mente sobre el mundo. Ingold piensa la destrucción de las esferas por lo tecnológico, la manera en que lo tecnológico sustituye el conocimiento inmersivo y de revelación en el ambiente por el control de lo tecnológico y la dependencia de él. El compromiso con el ambiente nace desde un conocimiento en la atención. Ingold narra la manera en que su padre le enseñaba cosas señalándoselas. Al advertir que podía identificar las cosas a las que dirigía su atención, reconocer olores, sabores, formas que él quería que experienciara, solo desde ese trabajo podía descubrir por sí mismo mucho de lo que su padre ya conocía.
También en grupos de Australia, nos narra Ingold, los niños aprenden de mano de un mayor, yendo de lugar en lugar para conocer la flora y la fauna y la topografía de los lugares. Y a través de narraciones se habla de cómo un lugar fue creado a través de la actividad de seres ancestrales. Observando el pozo del agua mientras la historia era relatada, el iniciado presenciaba el aparecer del ancestro en la tierra. Para Ingold, nuestra cognoscibilidad consiste más bien en un compromiso con nuestros ambientes y nosotros desarrollamos esa capacidad a través de las cosas que se nos muestran a nosotros. Evidentemente, para la configuración de esta propuesta, Ingold reconoce el lugar de Heidegger. Ingold además propone una ecología sintiente. No se trata de un conocimiento autorizado, formal y libre de contexto. La ecología sintiente consiste en las habilidades, sensibilidades y orientaciones que se han desarrollado a lo largo de la experiencia de la propia vida en un ambiente particular. En esta ecología sintiente, la intuición es un conocimiento que es usado todo el tiempo en las tareas de la vida diaria. Simplemente para existir como seres sintientes, la gente debe estar ya situada en un cierto ambiente y comprometida en las relaciones que entraña. Esta clase de conocimiento ofrece una comprensión intuitiva que descansa en las habilidades perceptuales que emergen para cada uno de los seres en un proceso de desarrollo en un ambiente específico. La ecología sintiente de Ingold es lo más parecido a una poética del habitar. El viaje, el camino, es el prototipo del conocimiento en Ingold. A través de recorridos y de los ires y venires en una región, creamos una matrix de movimiento compuesta por nodos, donde identificamos piedras, ríos, peñascos, caminos, objetos. Todo conocimiento es la suma de esas travesías. El conocimiento, como percepción del ambiente, se produce a lo largo de un camino de observación, dice Ingold. No se puede conocer en lugares, sino viajando en ellos. En la Micronesia, a cada momento durante un viaje, el marinero es atento a una combinación de movimientos, sonidos, sentimiento del viento, patrones de olas, relaciones de estrellas, todo lo cual recuerda las observaciones de experiencias pasadas que se traducen en una disminución o aumento de la presión de los remos. Los caminos de observación, el moverse en un ambiente, por lo tanto, depende de la sincronización de los propios movimientos con los movimientos del viento, de los animales, de las tormentas. Cuando Tim Ingold habla, tal y como lo hemos visto recientemente, de un conocimiento ambulatorio fundado en la frase «nosotros conocemos en tanto que vamos», nos permiten pensar en el largo camino de pensamiento de Heidegger en busca de una orientación desde la desmundanización descubierta en Ser y Tiempo, donde finalmente acaece también la modulación entre cercanía y lejanía. Recordemos primero ese sentido de localización y de lugar en Ser y Tiempo, ubicándonos en el apartado lo circundante del mundo circundante y la espacialidad del Dasein, y al tiempo en los textos del habitar. Solo entonces nos daremos cuenta del trabajo enorme de Heidegger en pos de una localización y orientación. Este trabajo de pensamiento es un viaje desde el ente inmediatamente a la mano, a la cosa. En aquel apartado de Ser y Tiempo, Heidegger se pregunta en qué sentido el espacio es constitutivo del ser en el mundo, justamente después de haber propuesto que la significatividad es la mundanidad como conjunto de remisiones que hacen justamente que el ente no se disuelva. El ente a la mano en Heidegger tiene el carácter de la cercanía. Dicha cercanía se expresa en estar a la mano. Esta cercanía se regula por el manejo y el uso de un cálculo circunspectivo. El útil en cercanía tiene su lugar propio. Este lugar propio tiene por condición el adonde general que se le asigna a un determinado complejo de útiles. Ese adonde es la zona y el lugar propio se encuentra en la zona. Contrario al ente intramundano, la espacialidad del Dasein no consiste en encontrarse en un lugar del espacio cósmico, ni un estar a la mano en el lugar propio. Estos son modos de ser de los entes. El Dasein está en el mundo en el sentido del ocupado y familiar habérselas con el ente que comparece dentro del mundo y tiene los caracteres de la desalejación y la direccionalidad.
El Dasein es esencialmente desalejador. La desalejación debe ser entendida como una existencial. Solo en la medida en que el ente queda de un modo descubierto para el Dasein en su estar lejos, se hacen accesibles en el ente intramundano lejanías y distancias. Junto a la desalejación como existenciario también está la orientación. Todo acercamiento ha tomado una dirección hacia una zona dentro de la cual lo desalejado se acerca para volverse determinable respecto a su lugar propio. Cuando nosotros leemos Construir, Habitar y Pensar, y en general los textos del habitar en Heidegger, no podemos evitar pensar que Heidegger de nuevo elabora una estrategia de localización. En el pensamiento rememorante de Heidegger, cuando el lenguaje no es un instrumento, se hace necesario descubrir las indicaciones que provienen del lenguaje y no de nosotros. Desde esta escucha encontramos que habitar y ser se encuentran en completa sincronicidad, de manera que ser es habitar, lo que se muestra en la cercanía entre Bowen y Wien. Esta cercanía entre ser y habitar hablan del habitar como la manera en que el humano como mortal es en la tierra. Esto significa que los mortales habitamos y somos en tanto abrigamos y cuidamos lo que surge desde sí y cuidamos aquello que erigimos. Estos dos modos del construir son habitar. Así, el construir como el habitar, es decir, estar en la tierra para la experiencia cotidiana del ser humano, es desde siempre lo habitual. Sin embargo, Heidegger piensa que el sentido propio del construir, a saber, el habitar, cae en el olvido. El pensar rememorante señala contra que el olvido no habitamos porque hemos construido, sino que construimos en la medida en que habitamos. Ahora bien, la esencia del habitar es permanecer preservando de daño y amenaza. Solo así el habitar esencia desde el cuidar. El rasgo fundamental del habitar es este cuidar, el mirar por. Desde este cuidar emerge el sentido de residir los mortales en la tierra. Desde el cuidar emerge la localización absoluta, es decir, la cuaternidad, al decir Heidegger, pero en la tierra, bajo el cielo, ambas cosas cosignifican permanecer ante los divinos e incluyen un perteneciendo a la comunidad de los hombres. Este sentido de localización absoluta para Heidegger es ciertamente un residir en la tierra cuádruple. Heidegger otorga pensantemente una orientación, una localización más esencial que los 4 puntos cardinales. Nos ofrece una apertura a la totalidad del ente y a la vez un llamado a soportar la aperturidad. Ahora bien, habitar como mortales, salvando la tierra, esperando a los divinos, recibiendo al cielo, es crear lugares, cabe las cosas, desde el cuádruple cuidado de la cuaternidad. La localización absoluta esencia desde la mortalidad, desde el misterio de la nada. Solo desde ahí emerge todo albergar la cuaternidad en la cosa. Y es aquí, desde esta entraña, donde verdaderamente arraiga la cuaternidad y donde descansa el pensamiento y la tarea del pensar. Para Ingold, habitar es percepción y atención de los componentes bióticos y abióticos del ambiente, y los significados emergen del desenvolvimiento en él. Pero si atendemos a Heidegger, encontramos que el fundamento verdadero de aquella atención al ambiente es el cuidar. Con la cuaternidad, Heidegger ofrece una guía de localización absoluta como el residir cuádruple en la tierra. Solo desde el habitar en la tierra, bajo el cielo, ante los divinos, perteneciendo a la comunidad de los hombres, la cuaternidad había lugares. Por eso la cuaternidad cabe las cosas, dando plaza, abre espacios. Es en este segundo sentido que la cuaternidad abre a la localización. Los seres humanos al habitar abren lugar a la cuaternidad, cabe las cosas. La cuaternidad no es quedarse mirando boquiabierto, sino que la cuaternidad abre lugares. No hay localización absoluta solo desde la percepción y desde la sincronización del cuerpo con el ambiente sin la cuaternidad. Sin esa cuádruple ligadura, ¿cómo no moriremos desde la furia del sujeto autocentrado, sin cara a la muerte, sin espera de los dioses, sin sostener el cielo, sin salvar la tierra? A Heidegger la cuaternidad se le abre en el banco, en el árbol. Residir en la tierra obliga a abrirse a los signos del cielo, a su furia descontrolada, a abrirse a la sed de la tierra, a abrirse a las señas del Dios desconocido, a abrirse al inmundo. Tanto para Heidegger como para Ingold, las poéticas del habitar alumbran. De ellas irradia el cuidado y la atención. Ellas son lo que salva.
Todas las culturas occidentales y no occidentales poseen dichas poéticas del habitar. En ellas las dinámicas del cuidado y atención se concentran. Termino con este haiku de Ryokan. Me gustaría dejar algún recuerdo. En abril, flores, cucos en el verano, hojas de arce en otoño. Muchas gracias.